But our subject Y is nuestro the tema great escape, es el gran the escape. great escape El gran from escape spiritual captivity. del cautiverio espiritual y el aislamiento y la transferencia al reino del amado Hijo de Dios. Esto trata respecto del estado o condición de toda persona antes de la conversión, el estado y la condición de toda persona ante Dios. El orgullo humano muy pronto supone que si es que hay un Dios, entonces todos tenemos aceptación, nadie será rechazado. Esta suposición evidentemente se basa en un entendimiento erróneo de Dios. Bueno, si Él está ahí, dicen algunos, las personas han escuchado que Él es bueno, que Él es amor, que Él es un Dios perdonador. Y basándose en eso, tienen esta idea de que todo mundo en última instancia será aceptado por Dios después de la muerte. Si es que hay un Dios y si es que hay una vida después de la muerte, entonces no hay duda en la vida, en la mente de la mayoría de las personas que serán aceptados. Ese es el orgullo humano y ese es un conocimiento incorrecto de Dios, porque la revelación de Dios, su propia revelación de sí mismo en las Escrituras, la Escritura, la Biblia nos enseña de principio a fin que Dios no solamente es amor, sino que Él también es santo. Y Él es justo. Y Él es tan santo y tan limpio y tan perfecto que no puede tener nada que ver con el pecado y culpabilidad. Y es tan justo que el pecado tiene que ser castigado. No puede ser admitido a su gloria eterna en el último día, aquel que esté en pecado. Sin embargo, su amor es mostrado en que Él ha provisto una forma de escapar para hombres y mujeres pecaminosos y culpables. Una forma de escapar para aquellos que no le muestran respeto, que le han rechazado, que le han despreciado. Y eso nos describe a todos nosotros en algún momento en nuestra historia personal. Él en su grande amor ha provisto una escapatoria para aquellos que son culpables ante Él y están bajo su condenación. Y esto es cuando Él vino, Él mismo, si lo puedo poner así, la segunda persona de la Trinidad. Ustedes saben, hay un Dios y tres personas diferentes que hacen la deidad, y Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona eterna de la Trinidad, ha venido a este mundo para poder cargar con el pecado de hombres y mujeres necesitadas y a sufrir en la cruz de Calvario y a tomar personalmente el castigo eterno que tenía que haber caído sobre aquellos que un día le encontrarían y le conocerían y serían suyos. Bueno, el conocimiento inadecuado común de Dios no nota estas cosas o lo rechaza. Oh no, dice el orgullo humano. Todos somos lo suficientemente buenos. Entonces este versículo es muy útil para nosotros. El apóstol Pablo dice al hablar de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto solamente se puede decir de aquellos que han tenido a Dios obrando en sus corazones, esta obra por la cual ellos se han dado cuenta de su pecaminosidad ante Él y han visto su condición condenada ante Él y han confiado sus almas a Cristo. Han confiado en Él, quien sufrió y murió por pecadores, y se arrepintieron de su pecado y le conocieron por fin y caminan ahora con Él. A esto le llamamos conversión a Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos ha librado? Necesitamos ser rescatados y solamente Dios nos puede rescatar. Cristo ha provisto una manera a través de su muerte redentora en la cruz del Calvario. Y Dios, el Espíritu Santo, tiene que obrar en nuestros corazones y tiene que traernos arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Él, Él tiene que cambiarnos por completo en nuestra naturaleza.
tiene que traernos a tener una unión y comunión con Él mismo. ¿Quién es Dios quien nos tiene que librar de principio a fin? El cual nos ha librado, rescatado de la desgracia y la condición en la que estábamos. Y esto es lo que de esto quiero hablar el día de hoy. Necesitamos ser rescatados, salvos, es la palabra que usamos, salvados por Dios. Es como estar en una prisión. Algunos de los prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial y en otras épocas de la historia, y estaban haciendo túneles. Y nosotros, para escapar de la condenación de Dios, la condenación por nuestro pecado, no podemos cavar un túnel para escapar. No hay nada que podamos hacer para poder compensar por todo nuestro pecado. No somos capaces de ninguna forma de ser perfectos. Somos pecadores por naturaleza y elección. No podemos escapar en nosotros mismos, el cual nos ha librado. Quien nos ha librado, necesitamos rescate. Cuando no somos salvos, somos como personas que están en prisión. O somos como personas que están viviendo en una sociedad muy opresiva. Personas que no tienen libertad. Es un estado totalmente malo. El no tener salvación y el estar presos y esclavos al pecado. Y no tener acceso a Dios y a su ayuda. Es una gran desventaja. Para comenzar, estamos en prisión de la siguiente forma, oprimidos de la siguiente forma. Estamos encerrados en cosas físicas y materiales, solamente una existencia así. Es lo único que conocemos. Creados por Dios hemos sido hechos con almas. Hemos sido hechos para tener unión con Él. Hemos sido hechos para la gran aventura de la vida de fe. Hemos sido hechos para probar su fidelidad y caminar con Él y conocerle y explorarle. Hemos sido hechos para glorificarle y tenerle para siempre. Y es como si hubiésemos echado a la basura todos estos privilegios y nos hubiésemos encerrado en una existencia pequeña, física y material. Estamos atrapados en eso. Estamos aprisionados en eso. No podemos pensar al respecto de Dios, ni alcanzarle, ni conocerle, ni tocarle, ni experimentarle de ninguna forma, porque estamos en cadenas y estamos en prisión. Y esta es la analogía aquí. Esta es la analogía en la parte trasera de este versículo, el cual nos ha librado de la potestad, jurisdicción, dominio de las tinieblas, el cual es una metáfora para describir a Satanás, el enemigo de las almas, quien nos ha librado de esa jurisdicción. Y yo me acuerdo que hace unos 25 años, al final de la perestroika, fui a Moscú para una pequeña visita y a conocer a algunos de los pastores que hasta ese entonces más o menos habían estado en prisión por la fe. Algunos de ellos todavía estaban en prisión, pero todo eso estaba siendo desmantelado y el periodo de persecución estaba terminando. Pero aún así, todas las marcas de opresión estaban ahí en Moscú. Si había varios de nosotros caminando para ver a alguien que todavía fuese aprisionado, se nos decía que nos partiéramos de dos en dos y camináramos en ciertos intervalos y que nadie hablase inglés, solamente ruso por si acaso. Y esto era de noche. Y aún así todas las precauciones tenían que ser tomadas, porque era una sociedad oprimida. Y no se sabía quiénes eran los que te iban a traicionar. Y estuve en un hotel. Y en ese entonces todavía había alguien con una mirada amenazante sentándose en un escritorio en cada corredor del hotel, viéndote entrar y viéndote salir. Y de vez en cuando tomando notas. ¿Y por qué estaba allí? Bueno, tenía un título que la hacía como una sierva del pueblo, pero era claro para todos que estaba allí para espionaje y registrar personas inusuales, extrañas, quienes el régimen quisiera vigilar.
Y allí estaban todas las señas de una sociedad oprimida. Y durante tantos años fue el caso, durante décadas de hecho, las personas que vivían en Rusia no sabían lo que estaba pasando en el mundo externo, no sabían qué próspero era el mundo externo, no sabían nada, todo se los limitaba, todo se les limitaba, tenían una existencia limitada y la información y el conocimiento se les limitaba, de acuerdo a lo que las autoridades deseaban que conocieran. Yo no estoy atacando, no, pero esa es una sociedad oprimida. Y antes de la conversión, tú estás viviendo bajo presión. Incluso en la sociedad no se te permite saber mucho respecto de la religión. La verdadera religión, la fe de Dios, la fe histórica de la Biblia, no se debe de hablar respecto de esto. No debe haber razonamiento de esto. La gente del NHS o cualquier estatus público, todo eso es vetado. Podemos hablarnos los unos a los otros afortunadamente como gente privada, pero no donde trabajamos. Estamos en una sociedad restringida. Tenemos autoridades que promueven la mayor parte del tiempo ciertas cosas, pero no dejan ciertas cosas. Estamos en una sociedad oprimida, pero tú eres tu propia sociedad oprimida. Esto es lo que es extraordinario del caso. Tú te haces solito un prisionero o prisionera, porque nosotros así, antes de la conversión, dejamos afuera la información al respecto de Dios. Decimos, no, quita esto de aquí. No queremos estudiar a Dios, a pesar de que tenemos este instinto dentro de nosotros, que nos dice que hay un Dios, y que este es un mundo creado. En nuestra pecaminosidad y antagonismo a Dios, nos hemos puesto en una especie de prisión a nosotros mismos, una prisión de un lugar sin información, donde dejamos a un lado las cosas espirituales de Dios. No queremos ser informados de eso, ni escuchar al respecto de eso. Entonces, antes de la conversión, eres un prisionero que te haces prisionero solo. Y eso es verdad de todos nosotros. Y después el ateísmo, constantemente lavando el cerebro de las personas, programándolas, diciéndoles que no hay un Dios. Pero nosotros somos nuestro peor enemigo. Si leemos al respecto de las guerras, y cuán frecuentemente vemos que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados alemanes que llevaban prisioneros de guerra, ¿qué les motivaba a hacer ello? ¿Qué les motivaba a seguir cuando estaban en la parte perdedora de la campaña de guerra? Y tenían gran tenacidad y luchaban hasta el final. Bueno, pues se les había dicho que si caían en las manos de los enemigos serían torturados terriblemente y no habría ninguna reglas de guerra. Es lo que ellos pensaban. Es lo mismo con nosotros. ¿Por qué las personas están en contra de escuchar respecto de la fe? ¿Por qué estaba yo así también cuando era joven? Pues porque se nos lava el cerebro con el mismo tipo de ideas. No escuches eso. Te haces un cristiano y tu vida es miserable. No te hagas cristiano, no tendrás placeres. No te hagas cristiano porque esto se te va a quitar y aquello también. Y tendrás que hacer esto y aquello otro. Entonces la sociedad nos desalienta y desacredita la fe a través de cosas que son tonterías. Pero eso es lo que pasa. Y creemos esas tonterías. Y digo, se me van a quitar las cosas. Mis cosas favoritas me las van a quitar. Y voy a ser infeliz si escucho a Cristo o vengo a Él. Y entonces al final del día estamos felices en las manos de la sociedad. Nos amoldamos. El más grande ateo, el más grande e intelectual ateo, es un terrible conformista. Se conforma, se amolda al patrón y comportamiento de los ateos desde el principio de los tiempos. Yo no estoy atacando a las personas, es muy triste. Es trágico lo que nos hacemos a nosotros mismos. Nos limitamos. El más grande ateo son muy predecibles. No son originales para nada. Están atorados en el mismo argumento. Ese argumento que ha sido desacreditado durante cientos de años, pero ellos no escuchan. Nos limitamos antes de la conversión.
nos limitamos y dejamos a un lado la vida. Estamos a la misericordia de nuestro pecado y avaricia y lujuria. No tenemos poder de Dios que nos ayude para zafarnos de todo eso. Nos debilitamos moralmente y nuestro cautiverio se hace más pronunciado hasta que olvidamos las cosas que incluso conocíamos de Dios y de la fe. Una vez me sorprendí hace algunos años porque se me preguntó si Jesucristo vino antes de Moisés. Y esto me lo preguntó un hombre ineducado, muy educado. ¿Qué es lo que pasa? Podemos llegar a ser sumamente ignorantes y no conocer el fundamento de la Biblia y el mensaje de la fe cristiana. Y personas que vienen a la escuela dominical después se encierran en su vida material pequeñita, donde están bombardeados por las presiones de la sociedad en contra de la fe, y se olvidan todo lo que sabían. Estoy quejándome aquí nada más, no, amigos. Estoy intentando tener compasión por ti. Si tan solo supieras cuán grande de ventaja tienes sin Cristo. No tienes conocimiento de Dios, no caminas con Él, no experimentas a tu Dios, no tienes futuro en el cielo, no tienes ayuda de lo alto. Toda tu confianza y placer y gozo está restringido a las cosas del presente. Estoy intentando clamar. Amigos, no permitas que eso te pase a ti. No sigas así. Estás en una terrible situación. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas que Él obre en tu vida. Necesitas su ayuda y compañerismo y bendición. Necesitas ser cambiado y perdonado y ayudado. Y tu mente necesita ser emancipado por Él. Y espero no estar ofendiendo y desalentándote, sino más bien espero poder estar abriendo tu mente a cuán glorioso es venir a Cristo y obtener salvación por su poder, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, quien nos ha librado, rescatado, y nos ha trasladado, dos palabras vitales, al reino de su amado Hijo. Trasladado. ¿Qué palabra es esta en el griego? Trasladado está bien, dice transferir en el griego, transferir de un punto a otro. Nos ha cambiado, estábamos parados ahí en un momento, de pie ahí, ahora estamos de pie en un lugar diferente. De alguna forma, de forma maravillosa, hemos sido transportados, transferidos, trasladados por el poder de Dios, de un lugar a otro. Si pensamos al respecto de la historia de Israel y cómo fueron librados del cautiverio de Egipto, 1400 algo antes de Cristo, en un momento eran personas que estaban en suma esclavitud y cautiverio, y nadie les podía librar. Pero a través de la obra de Dios, Dios obró una gran liberación inmediatamente y ya tuvieron libertad y iban camino a su tierra prometida. Y sabemos que las cosas tuvieron que cambiar porque sufrieron en el desierto por su terquedad, pero ya estaban fuera de esa situación. Fueron transportados, trasladados, movidos, trasladados de un lugar a otro. Esa es una descripción de la conversión. Imagínate que estás perdido en un lugar oscuro, no hay luz de luna, no sabes cuál es la dirección correcta para poder volver a tu casa, donde sea. Y después yo estaba en una posición así antes, de hecho, en un ejercicio militar, y después se dispara una pistola en el aire, y después se iluminó todo y sabíamos dónde estábamos y qué dirección teníamos que tomar. Y la conversión es así. En un momento estamos bajo el poder y el dominio, jurisdicción de la ignorancia espiritual. No sabemos nada respecto de Dios y de pronto Dios obra y esa iluminación viene
y me veo a mí mismo como un pecador necesitado y veo el amor de Dios y veo a Cristo y veo cómo Él vino a morir por mí, vino a morir en mi lugar, tomó mi castigo en la cruz del Calvario y puedo ser perdonado. Si doblo mi rodilla a Él y me arrepiento de mi pecado y confío en Él y no en mí mismo, y soy iluminado, lo veo todo, lo siento profundamente y vengo a Cristo y esto me cambia por completo. La conversión es una cosa maravillosa. Yo no podía cambiarme a mí mismo, yo no puedo darme vida espiritual, yo no puedo darme una nueva naturaleza, de modo que las tendencias antiguas que me gobernaban sean derrotadas y tenga yo nuevos deseos y nuevos anhelos. Yo no puedo transformarme a mí mismo, sin embargo Dios sí puede. Si pudiera cambiar la ilustración, por ejemplo, en una inundación en algún lugar y te rodean las aguas de la inundación y hay un helicóptero que te viene a rescatar y se te levanta por completo fuera de las aguas, te saca de esa situación y la conversión hace lo mismo. No puedo vencer mis tendencias pecaminosas. ¿Cuál es tu pecado constante? ¿Alguna vez has pensado respecto de ello? Tu principal pecado, tal vez el orgullo. Eso es comúnmente nuestro principal pecado. Tal vez avaricia, desear esto o aquello y después aquello otro. Tal vez mal carácter. Tienes un terrible carácter. Esa es una forma de orgullo, ¿sabes? Y no puedes controlarlo. ¿Por qué estoy preguntándote esto? Bueno, cualquiera que sea tu principal pecado te rodea, como una inundación, te rodea. Y dices, tal vez quisiera no hacer esto, quisiera no ser así. La conversión te levanta fuera de ahí y te da una nueva naturaleza y te da una esperanza y acceso a los recursos de lo alto. Te da bendición y fortaleza de Dios y eres cambiado. Esa es la maravilla de la conversión. Un escape de la vida antigua, de la vida de cautiverio e ignorancia. Y esto es lo que esta transferencia al reino de Dios es lo que hace esta transferencia por nosotros. Imagínate que estás atrapado en una cueva subterránea. Imagínate que ese fuera tu deporte y bajases a esta cueva profunda, tal vez bajas ahí y de repente todo sale mal. Y tal vez te lastimas y estás allí sin tu equipo, sin esperanza, no puedes escapar. Necesitas ser librado. Estás lastimado, estás muriendo de hambre, llevas mucho tiempo allí, no puedes sobrevivir por mucho tiempo. La intervención es vital. Y sabes que las personas te estarán buscando, no saben bien dónde estás. Así que tienes que llamarles y clamar, buscando ayuda. Y cuando viene la ayuda, ellos harán por ti lo que tú no podías hacer tú solo, tú sola por ti mismo. Y tal vez te busquen y te digan instrucciones, tal vez sea difícil accesar a donde estás. Y hemos leído al respecto de salvaciones así, de rescates así, estoy seguro, en los periódicos. Algunas veces los rescatistas dicen, haz esto, haz aquello, o hazte un poco para acá o para allá. Sigues instrucciones y si no sigues las instrucciones no te pueden sacar de ahí. No te va a salvar, pero si tan solo te pudieras mover un poquito hacia un lado o al otro, entonces estarías en posición donde pudieras ser rescatado. Y la conversión es así. Estás en un estado desafortunado, estás apartado de Dios, estás bajo su ira y condenación. Necesitas ser rescatado o rescatada, necesitas su bendición, necesitas ser perdonado o perdonada, necesitas que tu vida sea cambiada. Pues aquí están las instrucciones, haz para allá un poco, no te da crédito ninguno, pero eso es lo que tienes que hacer, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que poner toda tu confianza en Cristo que te salva. Ni por un momento puedes imaginar que hay cierta bondad en ti que va a ser para tu crédito. No, deja a un lado todas tus virtudes imaginadas y tan solo confía en Cristo. Necesitas un rescate total, arrepiéntete de tu pecado y rinde tu vida a Él. Esas son las instrucciones.
simples. Y después puedes ser rescatado por completo de ese predicamento en el que estás y tu pecado. Y para poder salir de ese hoyo y salir de ahí y venir a la superficie, salvará tu vida. Te traerá esto: alimento, calor, ropa, gozo y visión renovada de tu vida futura y reconciliación con tus seres amados. ¿Cuánto haría eso por ti? Y la conversión a Cristo es lo mismo. Vienes a una nueva vida. Ahora es un ciudadano del cielo, conoces al Señor, estás caminando hacia Él, tienes su ayuda y bendición, tienes una nueva dimensión de intereses, quieres aprender de Él y probar su fidelidad diariamente. Quieres orar a Él, sí, por ti mismo, pero por otros también. Y Él escuchará tus oraciones y te responderá de lo alto. Y Él reblandecerá tu corazón y te dará la certeza de salvación y te traerá a la familia del pueblo de Dios. Estas son cosas maravillosas. ¿Por qué querrías quedarte en un estado condicionado donde se te lava el cerebro, tan solo viviendo con una dimensión material, cosas físicas, sin conocimiento de Dios, sin gloria a Él? ¿Por qué te quieres quedar en Egipto? Podríamos decir a los israelitas. ¿Por qué querrías quedarte? No confío en Dios. No confío en las promesas de Dios. No confío que tiene una nueva tierra para nosotros. Todo es un mensajero. Moisés, no lo conozco. Me voy a quedar aquí. Ya sé que me latiguean si no produzco los ladrillos que se me pide que haga. Ya sé que estoy en andrajos y estoy muriendo de hambre y tengo una existencia terrible. No hay futuro para mí o mi familia. Pero quiero quedarme aquí y no confiar en Dios. Ese es el problema con nosotros, la incredulidad. Hemos sido incrédulos por tanto tiempo. Es difícil sacudirnos eso. Pero ninguno de los israelitas se quedaron allí detrás. 600,000 hombres. Probablemente 2 millones o 2,5 millones de personas. Y todos huyeron de Egipto. A través del poder y la bendición de Dios Todopoderoso. Si tú estás en ese hoyo, ¿qué le vas a decir a los que te rescatan? Vete de aquí, déjame en paz. No me gustan tus instrucciones, no las voy a seguir. Eso sería una locura. ¿Le vas a decir a Dios, déjame con mi pecado? Déjame en la condenación. Déjame en esta vida pequeñita y angosta, sin ningún Dios, sin ninguna esperanza. La amo, la quiero esta vida, quiero estos pecados, quiero las cosas de la vida. Estaríamos locos de hacer esto, amigos. No seamos tontos, no seamos necios. Si tú estás en prisión, yo no sé cómo es estar dentro de una prisión, pero hay personas que me han dicho al respecto de la monotonía y también la falta de cosas agradables y las irritaciones y los problemas y la monotonía terrible de la rutina ahí. ¿Escogerías quedarte ahí? No odias eso, pero no puedes salir de ahí. Tienes algo ahí, pero no quieres irte de allí. Qué cosa tan loca, tan irracional, tan irracional. Y así es como somos con Dios frecuentemente. Si hubieras estado en Rusia en el tiempo del control soviético o cualquier país oprimido, y hay muchos así en el mundo, lamentablemente, ¿te preferirías quedarte ahí, programado, con el cerebro lavado, condicionado y dominado por completo, bajo el poder de ellos? Ese es el lenguaje del apóstol, el cual nos ha librado de la potestad, la fuerza, la jurisdicción de las tinieblas. ¿Quieres quedarte ahí toda tu vida en ignorancia espiritual, teniendo nada, ninguna esperanza, ningún futuro, aferrándote a ninguna libertad? Y algunas personas, y creo que era así también conmigo hace años, yo era una de estas personas, no sales de la vida anterior y confías en Cristo rápidamente, haces cosas tontas, te aferras a esto.
También aquello, algún pecado, alguna cosa completamente egoísta que Dios no quiere y de lo cual tendríamos que arrepentirnos. Es como un aeroplano, ¿no es así? Hace un aterrizaje de emergencia, está a punto de estallar en llamas. Las llamas ya estaban afectando los tanques en las alas y puedes oler el smog. Y en cualquier momento esperas que haya fuego en la cabina, tienes que salir de allí a través del paracaídas, pero no te puedes mover. ¿Por qué no? Porque hay unas personas ahí que están determinadas a poder ir a la parte delantera para llevarse su maleta. Déjalo ahí, dicen las personas que trabajan ahí en el avión, pero no lo dejan. Tengo algo, tal vez es algo ridículo, algo que vale unas cuantas libras, algo que no es digno de que pierdas tu vida por ello. Pero así es como somos nosotros, estamos locos, somos irracionales. Nos aferramos a nuestro pecado y a nuestra incredulidad y a nuestra programación pasada. Amigos, no sean así. Vengan a Cristo, confíen en Él. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario. Vean las limitaciones de vuestras vidas sin Cristo. Vean vuestra culpabilidad y la naturaleza pecaminosa que está condenada por Dios. Vean el cautiverio de sus almas. Vean el futuro oscuro. Vean la incapacidad que tienen de salvarse a sí mismos. Vean que el rescate es vital. Y entonces, cuando tu alma esté lo suficientemente entendida de las cosas realistas, entonces mira a Cristo, mira al eterno Hijo de Dios, tan lleno de amor y compasión y misericordia, que vino a sufrir y a morir por pecadores como nosotros. Dejen a un lado las opiniones mundanas al respecto de Dios y de la fe. Vean que si nos rendimos a Él es esencial. Hay que darles nuestra vida. No se esperen. No te esperes, ven, mira el versículo. El cual o quien nos ha librado. Dios lo tenía que hacer. Él tiene que cambiarte. El cual nos ha librado. Él ya ha pagado el precio. Esto está en tiempo pasado. Nos ha librado. En la cruz del Calvario. El más grande acto en la historia del mundo. Cuando Cristo tomó el castigo del pecado. A nombre de todos que serían salvos. ¿Quién nos ha librado? Necesitamos salvación. Necesitamos ser librados. Necesitamos ser librados del poder y la jurisdicción de las tinieblas y la ignorancia. Y necesitamos ser trasladados, transferidos, transportados. Y si venimos a Él, Él nos transfiere a la membresía del reino de Dios. Y somos cambiados y le conocemos. Amigos, vengan a Él. Ven a Él, arrepiéntete de tu pecado. Entrégate a Él. Y verdaderamente serás libre. Y tendrás libertad. Y conocerás al Señor, a quien conocer es vida eterna. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, recuérdanos, te pedimos, obra en nuestros corazones, tráenos a Cristo y a la cruz del Calvario. Señor, no nos dejes descansar hasta que rindamos nuestro corazón a ti. Obra dentro de nosotros, tráenos a ti, sálvanos, líbranos y bendícenos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.